Estos días, las enfermedades respiratorias incrementaron en 35%, según la Federación Médica, principalmente por el virus sincitial y el COVID-19. Los agricultores tienen un respiro temporal y retoman sus cultivos gracias a que las lluvias en Sierra y Amazonía y parte de la costa llevan ya 4 días. Ni el gobierno ni la empresa responsable precisan las fechas en las cuales entrarán en funcionamiento los proyectos termoeléctricos en Guayaquil y Quevedo, que generarán 150 megavatios adicionales. La ley de alivio financiero entró en vigencia y esto permite solicitar el seguro de desempleo 10 días después de haberlo perdido por causas ajenas a su voluntad. El presidente Noboa y el expresidente Correa se enfrascan en una discusión sobre economía y la corrupción que termina por parte de Correa en insultos. Por tercera vez, se aplazó la audiencia de acción de protección planteada por la vicepresidenta Abad en contra de su suspensión impuesta por el Ministerio de Trabajo de 150 días. La candidata a la Asamblea por ADN, Anabela Sin, y madre del presidente Noboa, confirmó que el estado de salud de su esposo, el empresario Álvaro Noboa, es delicado y por ello se ausentará de la campaña. Un guardia muerto y 2 heridos tras el asalto a un carro blindado frente a un supermercado en Quevedo, provincia de Los Ríos. La caída de la dictadura del presidente Bashar al-Assad en Siria reveló el horror que se vivió en la cárcel de Zainaya, un centro de tortura para los detractores del régimen con más de 30.000 prisioneros en celdas de concreto y bajo tierra. La ecuatoriana Gabriela Vargas se corona campeona del circuito mundial de maratones de patinaje de velocidad. Ella se mantuvo como líder de la clasificación general durante toda la temporada y Televistazo cuenta su trayectoria. Lunes 9 de diciembre, amigos, bienvenidos a una nueva semana de noticias aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con las advertencias médicas sobre los virus respiratorios que provocan contagios en distintos puntos de Ecuador. Virus, el repunte de las gripes. Al menos 4 tipos de virus respiratorios circulan en el país. El virus con más casos es el sincitial respiratorio. Carla Delgado conversó con los especialistas y explica cuáles son las ciudades con más casos. El área de enfermedades respiratorias del Hospital del IES Quito Sur lucía llena este lunes. Niños y adultos esperaban por atención. Irene Quiroga contó a Televistazo que su esposo fue internado con neumonía, resultado de una gripe que se complicó. El 80% de pacientes que llegan a las casas de salud en busca de atención reportan síntomas parecidos: fiebre, decaimiento, dolor del cuerpo, de garganta y secreción nasal. La Federación Médica Ecuatoriana dice que hay un incremento de un 35% de enfermedades respiratorias. 4 tienen mayor circulación en el país: virus sincitial respiratorio, influenza, COVID-19, H1N1. Hay un total de más de 1.539 casos reportados por infecciones respiratorias agudas graves. Quito, Guayaquil y Cuenca son las ciudades con más casos. El virus sincitial respiratorio es el que predomina. Es una enfermedad viral que por lo general causa síntomas leves, parecidos al resfriado, pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. La influenza es el segundo virus con más casos. Los síntomas son más agudos que el de un resfriado. Se caracteriza por fiebres altas. Una persona puede contagiar desde el segundo día con síntomas. Los médicos aseguran que las bajas temperaturas contribuyen al incremento de estos virus que por lo general aparecen en los meses de noviembre y diciembre y de enero a marzo. Que lo que predomina son infecciones respiratorias de vía alta, ya que los cilios, que son los pelitos que nos protegen de la nariz, justamente por el frío no funcionan bien, entonces no nos protegen de las infecciones virales. Mientras que en Guayaquil el COVID es el virus que más predomina. Vemos más casos de adultos, ¿no? Son edades aproximadamente 65 años de edad, que son los límites en el que el sistema inmune se suele comprometer. Y en pediátricos suelen ser menores de 5 años. La Federación Médica Ecuatoriana recomienda alimentarse bien, tomar vitaminas, principalmente la vitamina C, no automedicarse si presenta síntomas,
y usar mascarilla para no propagar las enfermedades que se transmiten por vía aérea. Sequía, un respiro temporal. Esta semana se prevén lluvias a partir del miércoles en la mayor parte de Ecuador. Las precipitaciones ayudan en algo a reponerse agricultores y ganaderos quienes enfrentan pérdidas por el largo estiaje. Diego Puente informa que en la costa centro y sur se mantienen en cambio condiciones de sequía. Las lluvias cada vez más frecuentes en la sierra y en Amazonía ayudan a agricultores y ganaderos a reponerse temporalmente de una sequía que ha durado 5 meses. Así se ve en Cotopaxi, una de las provincias más afectadas por la falta de lluvias y por los incendios forestales. En las parroquias Juan Montalvo y Belisario Quevedo hay 500 hectáreas de cultivo que ahora están siendo preparadas para la siembra. Cerca de 8.000 agricultores araron la tierra, cavaron surcos y sembraron semillas de maíz, papa, frijol, chocho, col y remolacha. En Carchi, 200 agricultores de Urbina sembraron 150 hectáreas de papa, aprovechando que la tierra está húmeda desde hace 4 días. La prolongada sequía produjo pérdidas en terrenos y obligó a invertir en agua y abono para rescatar el 70% de la producción. En promedio pagaron $4.000 extra por hectárea. En esta nueva siembra esperan no asumir esos costos. En Cuenca, el río Tarqui, que sirve para el riego de sus parroquias rurales, ha incrementado su caudal. Ponen fin a la venta de reses a menor precio a la que recurrieron los ganaderos para paliar el desastre de la sequía. Solo así pudieron garantizar comida y agua a las que quedaron. Es que tuvimos que vender porque ya no hay hierba, pero está bien barato. Los campesinos están esperanzados en que las lluvias no paren. El INAMI prevé que habrá más precipitaciones desde el miércoles en la mayor parte de Ecuador debido a las ondas tropicales que traen mayor nubosidad desde la Amazonía. Las precipitaciones cada vez son más frecuentes debido a que ya nos aproximamos también a finales de diciembre, inicios de enero, en donde tenemos por lo general el inicio de la época o del pico de la época lluviosa en todo el país. El INAMI advierte que se mantendrán condiciones de sequía en la costa centro y sur, cuyas temperaturas oscilan entre los 28 y 34 grados. Las provincias con menos lluvias serán Santa Elena, Guayas, el sur de los ríos y Manabí y El Oro. En estas provincias serán más recurrentes desde el 16 de diciembre. Y los efectos de las primeras lluvias de diciembre ayudaron a mejorar la producción de Coca-Cola Sinclair, que desde esta mañana genera 1.000 megavatios. Eso ayuda a descansar a la central de Mazar, cuyo embalse recuperó 3 metros en el nivel de agua en los últimos días. Diego Cuenca informa que las precipitaciones están aumentando la generación hidroeléctrica en el país. Para este lunes, la demanda nacional de energía es de 3.598 megavatios y el 60% la cubre el sector hidroeléctrico. Esa producción empezó a crecer gracias a las lluvias de la primera semana de diciembre, que continuarán en los próximos días, según el INAMI. Las buenas noticias empiezan en el río Coca, en Napo, porque su caudal mejoró las operaciones de Coca-Cola Sinclair, que desde las 10 de la mañana genera 1.000 megavatios. La recuperación hidrológica en Azuay también es evidente. El río Paute está más caudaloso y recibe 72.000 litros de agua por segundo. Esas condiciones ayudan a llenar el embalse de Mazar de manera significativa, pues su cota pasó de 2.111 a 2.114 metros sobre el nivel del mar y sigue apagada para recuperar sus reservas. El agua en la central Molino subió a 1.984 metros, es decir, superó el nivel mínimo para funcionar. Y la cota de Sopladoras se colocó en 1.314 metros, también superó el mínimo. Ambas están encendidas desde las 10 de la mañana y generan 477 megavatios. El embalse de Mina San Francisco también se llenó. Su cota está en 788 metros, superó el nivel mínimo. Y desde las 11 de la mañana está apagada. Con la energía de Colombia y el parque termoeléctrico, la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC sostiene la reducción de los apagones, que desde ese lunes son de 3 horas al día. El presidente de la República, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa mantienen una pugna en redes sociales. El jefe de Estado publicó los que considera sus logros económicos y fue cuestionado por Correa. Esto finalmente provocó otro intercambio de tweets con ataques mutuos. Veamos.
El presidente Noboa y el expresidente Correa entran en una nueva confrontación, esta vez en X. El jefe de Estado publicó el domingo un hilo de tweets con títulos como "Salvamos la dolarización" por el aumento de reservas internacionales. En otro habla del crecimiento de exportaciones, luego del incremento de ingresos petroleros. En total publicó 7 tweets. Este lunes, Rafael Correa reaccionó a ellos. Las tonterías que sostiene Noboa para mostrar el éxito de su gobierno no las dice ni un niño de 5 años. En fin. 20 minutos después, Noboa le respondió: ya que su único vicio es la lectura, Mashi Rafael, por favor dígame si le enviamos una copia de estos documentos a Bélgica, México o Venezuela para que los lea. Y enumeró 6 documentos con sus links. Su sentencia por cohecho en el caso Sobornos, la auditoría de la refinería del Pacífico con glosa, su revocatoria de visa de Estados Unidos, la descripción de la Fiscalía del caso Reconstrucción de Manabí, el caso Metástasis, donde escribe, su gran operador en el sistema de justicia, Wilman Terán, y un informe que no tiene link de lo que llama las casas invisibles de la RC en Manabí y Esmeraldas. Correa reaccionó con calificativos contra el jefe de Estado. Chiquitín, no seas ridículo y mejor dedícate nomás a la carpintería. Con estos mensajes, Noboa y Correa se mantuvieron como tendencia. Los dos hacen hablar de ellos. Polarizan el debate público en medio de una precampaña electoral donde precisamente Daniel Noboa y Luisa González de la Revolución Ciudadana encabezan la intención de voto entre 16 candidatos. El tono irónico y de confrontación se ha mantenido entre los dos políticos durante este año, aunque inicialmente tenían un acuerdo legislativo que se rompió después de unos meses. Hoy se publicó la Ley de Alivio Financiero en el registro oficial con el objetivo de paliar la crisis energética, entre otros beneficios. Permitirá solicitar el seguro de desempleo 10 días después de haberlo perdido el puesto de trabajo por causas ajenas a la voluntad. Adriana Bermeo explica más artículos de esta nueva norma. La Ley de Alivio Financiero, aprobada el jueves pasado en la Asamblea Nacional, está vigente. La mañana de este lunes fue publicada en el registro oficial. Reforma 7 leyes y plantea beneficios para paliar los efectos de la crisis energética, entre ellos el acceso al seguro de desempleo en menos tiempo. Las personas que hayan perdido el trabajo por causas ajenas a su voluntad, dice la ley, y esto desde noviembre de este año hasta febrero del 2025, podrán solicitar el seguro a partir del 10º día de haber perdido el trabajo. Ya no tendrán que esperar 60 días. Para acceder al seguro de desempleo se deben cumplir 3 requisitos. Contar con 24 aportaciones al IES, 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores al despido. Realizar la solicitud para el pago del seguro hasta 90 días después de haber perdido el trabajo y no ser jubilado. El primer pago del seguro se transferirá en máximo 30 días después de haber hecho la solicitud. En adelante los pagos serán automáticos y mensuales. El seguro de desempleo se paga durante 5 meses y corresponde el primer mes al 70% del salario básico unificado. Los siguientes, este porcentaje se reduce. El segundo pago 65%, el tercer pago el 60%, el cuarto pago el 55% y el quinto y último pago el 50%. Si el empleador no está al día en los aportes al seguro social, no se podrá cobrar el seguro de desempleo. Tampoco si el trabajador renuncia. El número de personas que accede a este beneficio crece. De enero a noviembre de este año fueron 26.246 afiliados. 2.650 más que en el 2023. La reforma al seguro de desempleo es temporal. A partir de marzo, las personas que sean despedidas tendrán que esperar 60 días para solicitar el beneficio. Siria, una dictadura por otra. La caída del régimen
régimen sirio plantea dudas sobre el futuro político de esa nación. No hay un camino claro a la formación de un nuevo gobierno ni sobre la estructura militar que tendrá el país. El líder de la revuelta, que fue parte del grupo terrorista Al-Qaeda, ha declarado que es una victoria para la nación islámica y potencias extranjeras aseguran que conducen a ataques contra centros de almacenamiento de armas que pertenecían a las fuerzas del dictador Bashar al-Assad. Más detalles de la situación con Pedro Jiménez. Siria es ahora controlada por la oposición, aquella que en 2011 se levantó contra el régimen de Bashar al-Assad, que fue asfixiada por una arremetida militar del régimen, pero que esta vez en una nueva ofensiva y en menos de 2 semanas logró derrocarlo. La oposición armada la lidera Abu Mohamed al-Jolani. Perteneció al grupo terrorista Al-Qaeda y tras la toma de Damasco en una mezquita dijo que el derrocamiento del Assad es una victoria para toda la nación islámica, que marca un nuevo capítulo en la historia de la región. Ha encargado a Mohamed al-Bashir, administrador de la región de Idlib, la formación de un gobierno interino para intentar consolidar en lo político lo que comenzó como una revuelta militar. En esta transición participan funcionarios que han controlado parcialmente territorios sirios, estableciendo gobiernos regionales no reconocidos en medio de la disputa con al-Assad. Pero además el país sigue dividido entre grupos armados que se han enfrentado internamente y se mantiene la presencia de tropas extranjeras, como la ocupación turca en el norte que combate a los kurdos, las tropas de Estados Unidos contra facciones del Estado Islámico y ahora Israel, que movilizó su ejército a una zona desmilitarizada en los altos del Golán, una sección en la frontera con Siria, y evitar, según dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que alguna fuerza hostil se instale en ese sitio. Israel anunció además el bombardeo de lugares donde supuestamente el régimen de al-Assad almacenaba armas químicas, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el colapso del régimen de al-Assad como un acto fundamental de justicia, pero también ha dicho que es un momento de riesgo e incertidumbre para Medio Oriente. Y las labores de búsqueda de prisioneros bajo tierra se intensifican en la cárcel siria de Said Naya, el principal centro de tortura del derrocado régimen de Bashar al-Assad. Defensa civil, combatientes y familiares revisan los registros, recorren los pasillos y rompen los muros y el suelo de concreto para localizar celdas secretas. Es la primera vez que las celdas se abren en la prisión de Said Naya, el centro de torturas del derrocado régimen de Bashar al-Assad, conocido como el matadero humano. Said Naya es un complejo carcelario de 1.4 kilómetros cuadrados, ubicado en la localidad del mismo nombre, a 30 kilómetros de Damasco, la capital siria. Se cree que entre sus muros había 30.000 detenidos, la mayoría en celdas de concreto, bajo tierra. Fue construida en 1987, pero fue en 2011 cuando su terrible fama creció. El régimen envió ahí a decenas de miles de detractores capturados durante la primavera árabe. Desaparecieron entre sus muros y sus familias aún los buscan. Mi hermano fue capturado junto a su hijo y otras 11 personas. Eso fue en 2013 y no supimos de él desde entonces, dice esta mujer desde los alrededores de la cárcel. El centro fue tomado por los rebeldes que liberaron a todos los prisioneros que encontraron, entre ellos mujeres que víctimas de abusos sexuales dieron a luz a niños que también estaban encerrados. Hallaron celdas con ropa harapienta pero sin prisioneros, salas de refrigeración con cuerpos envueltos en sábanas, trituradoras gigantes, hornos y sogas. Todos objetos de tortura y asesinatos en masa que le dieron su apodo de matadero humano a la cárcel. Entrar ahí para la mayoría fue una sentencia de muerte. Los detenidos eran hacinados en espacios pequeños, totalmente desnudos. La comida era escasa y las torturas intensas. Pero el derrocamiento de Bashar al-Assad ha despertado la esperanza de muchos. Creen que sus seres queridos aún están ahí. Los rebeldes hallaron algunos registros de prisioneros. Ahora los documentos son revisados por los civiles que buscan a sus familiares. Mientras equipos de defensa civil usan perros rastreadores y golpean el suelo y los muros en busca de posibles celdas secretas.
Mientras tanto, Alemania, Austria, Noruega y Dinamarca han suspendido la aceptación de solicitudes de asilo de refugiados sirios. Las oficinas federales de inmigración y de los refugiados decretaron una pausa, ya que la crisis en Siria era un componente fundamental a la hora de valorar y resolver los procesos de asilo para quienes huyeron de la guerra civil en ese país. Alemania cuenta con la comunidad siria más grande de la Unión Europea. Por su parte, en Países Bajos y Suecia, la oposición pide medidas similares e incluso se considera deportar los refugiados a Siria. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece facilidades de pago de hasta 72 meses para los afiliados. Sin embargo, el IES precisa que la reestructuración de cuotas no implica la exoneración de los intereses. Este y otros servicios los detallamos en el siguiente reporte. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ofrece facilidades de pago para todo tipo de créditos, pero depende del monto. 12 meses si la deuda es de hasta $1.000, 72 meses si supera los $9.100. Para solicitar, debe ingresar a la página www.ies.gov.es y completar el formulario en línea o puede acudir a la agencia más cercana del IES. La reestructuración del capital no implica exoneración de intereses. Una feria editorial organizada por la Cámara Ecuatoriana de Libros se llevará a cabo del 11 al 14 de diciembre en la Plaza del Rancho en Quito. Es gratuito y estará abierto desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas. Para mayor información, debe acceder a la página www.celibro.org.es. Durante los 4 días de feria se ofertarán alrededor de 3.000 libros desde los $2. Habrá talleres de lectura, cursos de escritura y obras de teatro infantiles. Desde este martes 10 de diciembre, los ecuatorianos en España pueden solicitar la licencia de conducción física en Ecuador y retirarla en uno de los 5 consulados. Para aplicar, debe ingresar a la página ant.gov.es, aprobar los exámenes psicosométricos y teóricos. El único requisito para retirar el documento es llevar impreso el examen aprobado y la cédula de identidad. Nuevamente se aplaza la audiencia de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por pedido de sus abogados. La réplica final de la acción de protección se dará en una semana. Jacqueline Rodas actualiza la información sobre este caso. Este lunes se esperaba que termine la audiencia de la acción de protección presentada por Verónica Abad en contra de la suspensión por 150 días que le impuso una funcionaria del Ministerio de Trabajo, pero nuevamente se aplazó. Durante la mañana, la jueza Nubia Vera escuchó a 17 personas, principalmente abogados, que en su mayoría intervinieron a favor de la vicepresidenta de la República. A las 3 de la tarde debía darse la réplica final de Abad y la contrarréplica de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, para que la jueza se retire a deliberar. Sin embargo, los abogados de la segunda mandataria pidieron más tiempo. Hemos constatado que el Ministerio de Trabajo no solo ha adjuntado 459 fojas más, sino que el expediente, que a principio era de 7 cuerpos, ahora es de 17 cuerpos. Entonces, es imposible que al menos 24 horas se realice una defensa técnica a la altura de 10 cuerpos adicionales. La jueza acogió el pedido y fijó la reinstalación para el lunes 16 de diciembre. Hasta esa fecha deberá incluirse en el expediente la documentación de la única causa sobre el tema que sigue en manos de la Corte Constitucional. Se trata de la consulta elevada por la Corte de Justicia de Pichincha para que se aclare el sumario administrativo que terminó en la suspensión de la vicepresidenta. ¿Usted volverá a su despacho? Por supuesto, es inmediato. Sabemos que es inmediato el momento que resuelve la jueza, si es que da el fallo a nosotros, y que tenemos mucha esperanza que así sea. La decisión que tome la jueza Vera será de obligatorio cumplimiento. Aunque desde mayo está en vigencia un acuerdo comercial entre China y Ecuador, las importaciones y exportaciones se han contraído. Esta reducción en esa dinámica comercial se explica en las restricciones fitosanitarias que China impuso a productos nacionales en el primer trimestre de este año y también a los problemas económicos y de seguridad que enfrenta Ecuador. Informa Lenín Artieda. El 2024 no fue un buen año para las relaciones comerciales con China.
El camarón, producto estrella que representa más del 50% de las exportaciones a ese país, hasta septiembre había colocado 2.343 millones de dólares en producto, una reducción del 24% comparado con valores del año pasado. La misma historia con el banano y el plátano, que iban por 90 millones de dólares, que representan una contracción del 29%. El tercer producto no petrolero y no minero es la madera y las manufacturas, que colocaron 87 millones de dólares, 4% menos que en 2023. Esto pese a que desde mayo Ecuador y China tienen un acuerdo comercial sobre el que se habían desplegado grandes expectativas. La caída de las exportaciones tiene un motivo. Estamos trabajando para que también podamos superar esas regulaciones fitosanitarias por parte de la aduana china, que ya se la está haciendo por parte del gobierno nacional. Sin embargo, eso toma tiempo. Con las importaciones ocurre un fenómeno similar. Las cifras señalan que desde China llegaron máquinas y aparatos mecánicos por 2.116 millones de dólares, un 5% menos que en 2023. Vehículos y partes por 1.495 millones, un 23% de contracción interanual. En productos de hierro y acero se importaron 505 millones de dólares, 25% menos que el año anterior. Por el lado de los empresarios, se reconoce que hace falta involucrarse más en las dinámicas propias del mercado chino para poder ingresar en él. Si yo como productor quizás no tengo la suficiente orientación, o exportador, perdón, y quiero pretender vender a los 1.400 millones de personas, no lo voy a lograr. De que hay que especializarse en ciudades, hay que especializarse en clientes como supermercados, que atienden ciudades que fácilmente tienen la población o duplican la población de Ecuador. Pero además se reconoce que hace falta una mayor presencia del gobierno a fin de sacar el máximo provecho a una relación comercial con un mercado de 1.400 millones de consumidores. Las referencias son Perú y Chile, que en el mediano plazo, con China, multiplicaron por 5 sus balanzas comerciales. En una nueva arremetida contra la Iglesia Católica, el gobierno de Nicaragua dio un ultimátum para que todas las monjas abandonen el país antes de 2025. La medida fue denunciada por organizaciones de derechos humanos que aseguran que las religiosas recibieron una notificación. La mayoría de ellas buscará refugio en países de Latinoamérica donde funcionen sus congregaciones. El régimen de Daniel Ortega inició su persecución contra la Iglesia en 2018, acusándola de impulsar un golpe de Estado en su contra. Desde entonces ha expulsado a más de 250 religiosos. Evacúan a 87.000 personas por la erupción del volcán Canlaon en Filipinas. El Instituto de Vulcanología y Sismología ha recomendado retirar a los residentes en torno a un radio de 6 kilómetros por los peligros de nuevas explosiones y las columnas de cenizas. El Canlaon está en la isla de Negros, en el centro del país asiático. Es uno de los volcanes activos del archipiélago y forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. El norte de España sufre las primeras nevadas de la temporada y también fuertes lluvias que activan alertas de emergencia ante el riesgo de inundaciones. 12 comunidades autónomas están bajo aviso de mal tiempo esta semana. Zonas altas en España, especialmente los Pirineos, la cordillera que separa al país del resto de Europa, recibieron una intensa nevada con acumulaciones de 40 centímetros o más y un clima helado por una masa de aire frío del Ártico que llegó a la península ibérica y ahora se extiende por el norte y el centro del territorio. En los sitios más extremos, la temperatura ha llegado a 6 grados bajo cero en un invierno que oficialmente arranca el 21 de diciembre. Hay autos atrapados en la nieve, caminos cerrados, pero así también los centros de esquí esperan que esto los ayude a prepararse para la temporada. 12 comunidades autónomas en total están bajo alerta por el anuncio de nevadas moderadas, pero también por lluvias y alto riesgo de inundaciones por el incremento de los caudales que bajan de las montañas, mientras que para el litoral marítimo hay avisos por oleajes y vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora debido a una tormenta en el Mediterráneo. El pronóstico de mal tiempo se mantiene para el resto de la semana y aunque se espera menos nieve desde el martes, se anuncia más frío desde el miércoles. En Estados Unidos, la policía detuvo al principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la compañía de seguros más grande de ese país. Luigi Mangione, de 26 años, fue arrestado en un restaurante de comidas rápidas en Pensilvania, a más de 400 kilómetros de la ciudad de Nueva York, donde se cometió el crimen el pasado miércoles.
En la mañana del 4 de diciembre, un hombre disparó contra Brian Thompson al pie de un hotel de lujo en Manhattan. Lo había estado esperando por unos 30 minutos. La víctima era el director ejecutivo de la firma United Healthcare, la principal aseguradora de salud de Estados Unidos. Fotos del supuesto responsable fueron publicadas desde ese día. Su imagen, captada por cámaras de seguridad antes y después del crimen, lo mostraban enmascarado y con capucha, y en otras aparecía con el rostro descubierto. Lo rastrearon hasta hoy, cuando un empleado de un restaurante de comidas rápidas en Altoona, Pensilvania, lo reconoció y dio aviso a la policía. Lo arrestaron en ese sitio y fue identificado como Luigi Mangione, de 26 años. Tenía un documento falso con otro nombre, un arma de fuego y un silenciador. Joseph Kinney, jefe de detectives de Nueva York, dijo que también le encontraron un manifiesto de 2 páginas con críticas contra empresas de salud por anteponer sus ganancias económicas a la atención a pacientes. Se reveló además que en otros relatos destacaba el trabajo y la imagen de Ted Kaczynski, apodado Unabomber, el asesino que entre el 78 y el 95 envió cartas bombas con la que mató a 3 personas e hirió a otras 23 y luego fue condenado a cadena perpetua. Mangione es investigado en relación al crimen de Thompson y la policía cree que no tenía a otras personas como objetivos. Y ahora vamos a revisar las alertas meteorológicas para mañana a escala nacional. En la costa se espera una temperatura entre 32 y 24 grados centígrados con una radiación ultravioleta de entre 5 y 9, es decir, moderado y muy alto. Mientras en la región sierra habrá una temperatura entre 19 y 7 grados centígrados y un pronóstico de radiación de 5 y 10, que equivale también a moderado y muy alto. Ahora, ¿qué pasará en la región amazónica en cuanto al clima para este martes? Una temperatura entre 31 grados y 22 grados centígrados con un índice UV máximo de 7, que significa alto, según la información del Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI. Esta noche el presidente Daniel Noboa expidió mediante decreto ley 477 el proyecto para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, denominada Ley Antipillos, y envió al registro oficial ya para su publicación. Esta norma fue negada y archivada por la Asamblea Nacional con votos de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y también la bancada de Construye. Se cambia el porcentaje del impuesto a la compra y venta de vehículos usados, convertirles a los clubes deportivos en sociedades anónimas, entre otros cambios. Ni el gobierno ni la empresa Progen han precisado cuándo estarán listos los 2 proyectos termoeléctricos que generarán 150 megavatios para el país. Ambas obras siguen retrasadas, pues debieron haber estado listas desde la primera semana de este mes. Según el Ministerio de Energía, ya se cobran multas por los incumplimientos, pero no se precisaron los montos. Diego Cuenca con el informe. Estos son los 20 generadores que debieron instalarse y funcionar el pasado 5 de noviembre en la central termoeléctrica de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, pero todavía están en Estados Unidos. Según la compañía Progen, encargada de ese proyecto, el retraso se da porque Select, como administrador del contrato, debe enviar una delegación para que inspeccionen los equipos y den el visto bueno para embarcarlos hacia Ecuador. Pero la ministra de Energía encargada explicó por qué no se concreta esa diligencia. La verificación no la hemos hecho porque ellos nunca entregaron la dirección para los de Quevedo. Entonces, mientras no entreguen la dirección, no hay nada que hacer. Progen aseguró a Televisazo que pidieron una prórroga de casi 2 meses para instalar los generadores, que aportarán con 50 megavatios, pero no tienen una respuesta de parte del gobierno. Ellos están ya con notificación de incumplimiento, ojo. Entonces, mientras vayan con notificación de incumplimiento, se va a hacer mucho más cuesta arriba ciertas cosas. Ellos tienen unas fechas que ellos quieren entregar, pero como te digo, una cosa es lo que ellos quieren, otra lo que dice el contrato, y nosotros estamos haciendo ahorita, justamente comenzaron las multas, a cobrarse las multas. La ministra no precisó los montos de las sanciones. Mientras en la central salitral en el oeste de Guayaquil ya empezaron a instalar 23 generadores termoeléctricos que arribaron a Ecuador el pasado 30 de noviembre. Los trabajos se realizan luego de que las turbinas fueron calibradas y pasaron la inspección técnica, según la compañía estadounidense Progen, que también está a cargo de levantar ese proyecto que generará hasta 100 megavatios. Sin embargo, aún queda el espacio donde deben colocarse otros 6 generadores más, que recién salieron de Estados Unidos el 4 de diciembre,
junto a otros equipos complementarios, que aunque son necesarios para empezar las pruebas la tercera semana de este mes, aún no tienen fecha de arribo. Así las cosas, ni el gobierno ni la empresa Progen precisan cuándo estarán operativos ambos proyectos de generación energética para el país. La Función de Transparencia entregó al presidente de la República el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, en el que se proponen acciones de todas las entidades en busca de integridad y también de transparencia. Patricio Díaz informa que el mandatario lo calificó como una hoja de ruta para el combate de este mal. El presidente de la República, Daniel Noboa, recibió este lunes de la Función de Transparencia un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. El documento fue elaborado con cooperación alemana y en él participaron delegados de las funciones del Estado, junto a 220 representantes de la academia y el sector privado. Incluye el compromiso para ponerlo en práctica. El plan establece acciones hasta 2028 e identifica a los responsables de cumplirlas. Por ejemplo, la creación de unidades de integridad institucional en cada una de las entidades públicas. El Ministerio de Trabajo deberá capacitar a los funcionarios. La Asamblea aprobará hasta 2026 una ley anticorrupción y el CNE deberá garantizar que los informes de campañas políticas se presenten de manera periódica y transparente, entre otras acciones. Modernizando las instituciones de control, mejorando los procesos de fiscalización y sobre todo promoviendo la participación ciudadana y el control social. El presidente de la República resaltó el plan y las acciones desde el Ejecutivo, como dar a los ciudadanos las garantías para denunciar sin temor, incluir la ética en las mallas curriculares y la capacitación de los empleados públicos en los temas de integridad. Este plan no es un documento vacío de promesas, es un compromiso real que nos permitirá avanzar de manera contundente en contra de la corrupción. Una hoja de ruta que marcará el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia. El plan pasa también por la meta de una simplificación de trámites en la función pública hasta el primer semestre de 2026. Hay responsabilidades para la UAF, Sercof y otros ministerios. Ecuador logró un acuerdo a nivel técnico con el personal del Fondo Monetario Internacional. Esto se trata de la primera revisión del programa del servicio ampliado del fondo, que permitirá al país recibir un nuevo desembolso de al menos $500 millones por parte de ese organismo multilateral. Ecuador concretó el acuerdo el 31 de mayo de este año y contempla un apoyo financiero de $4.000 millones, de los cuales el FMI ya desembolsó 1.000 millones. La deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social de la Policía subió a $376 millones solo este año. Ese valor corresponde al 60% del aporte para el pago de pensiones y el 26% de la contribución patronal. Paul Romero con las cifras. La deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, creció. En noviembre de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa asumió el mandato, era de $218 millones y este año es de 376 millones. La cifra corresponde al retraso del aporte del 60% para el pago de pensiones, el 26% de la contribución patronal para los 57.000 policías en servicio activo, entre otros rubros. El gobierno reconoció este lunes la deuda que tiene el Estado con el ISPOL después de una reunión del presidente Daniel Noboa con el directorio del instituto y la cúpula de la Policía Nacional en la sede de la institución en Quito. En esta cita, a la que asistieron beneficiarios del sistema, Noboa no se refirió al monto adeudado, pero horas más tarde, la Secretaría de Comunicación informó que el Ministerio de Finanzas desembolsará $143.9 millones. El Ejecutivo no precisó cuándo y cómo realizará el pago. Según información del ISPOL, mensualmente existen egresos de $33 millones para cancelar las pensiones de 23.844 policías en servicio pasivo por retiro, invalidez o discapacidad y 7.991 beneficiarios de Montepío. El total de protegidos por el Instituto de Seguridad Social de la Policía es de 126.930 personas, entre parejas, hijos, padres de los uniformados que reciben beneficios de coberturas de salud y prestaciones. Un guardia de seguridad falleció y 2 quedaron heridos tras el asalto a un vehículo blindado frente a un supermercado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Odette Camacho amplía esta noticia.
El asalto a un vehículo blindado en Quevedo dejó un guardia de seguridad muerto y otros 2 heridos. La emboscada ocurrió a las 8:30 de la mañana cuando el vehículo ingresaba al parqueadero de un supermercado en el centro de la ciudad para entregar dinero. Según la policía, en el momento en que los guardias abrieron las puertas y comenzaron a descargar el efectivo, 2 delincuentes disfrazados de policías dispararon contra ellos. Los asaltantes tomaron parte del botín, abandonaron la moto y escaparon en un auto blanco de alta gama, donde otros 5 hombres ya los esperaban afuera del parqueadero. Sin embargo, a pocas cuadras, una patrulla que escuchó la balacera inició una persecución. Tras avanzar por 3 kilómetros, los agentes interceptaron el vehículo. Dentro solo quedaban 2 ocupantes. Los otros 5 se lanzaron del carro en plena marcha y escaparon. Tenemos 2 apellidos, Enrique A., alias Marihuana, que está implicado en el hecho, tiene antecedentes penales en el 2022 por tenencia y portes de arma de fuego. El otro ciudadano es Vicente F., implicado en el hecho y tiene un antecedente por robo en el 2022. En el carro se encontraron 3 armas, pero no el dinero. Uno de los detenidos vestía un uniforme de médico. La motocicleta abandonada en el parqueadero estaba reportada como robada en Quito. Aún no se ha precisado la cantidad de dinero sustraída. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tiene un escuadrón de drones para poder monitorear a tiempo real los incendios en la ciudad. La división especializada en estos dispositivos está conformada por 20 uniformados y Merlín Ochoa explica cómo se utilizan también para otras emergencias. El zumbido de los drones resuena ahora en el Cerro Azul norte de Guayaquil, donde el pasado martes un incendio forestal consumió 36 hectáreas de vegetación. Su misión es confirmar que no existan amenazas. Se trata del escuadrón de drones del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, equipos utilizados por los brigadistas durante y después de los siniestros. Estos permiten visualizar la magnitud del fuego, identificar las zonas donde las llamas avanzan con mayor rapidez y determinar las áreas extinguidas. Con las imágenes obtenidas, las autoridades toman decisiones en tiempo real. Nos sirve para ubicar nuestras unidades, para ver dónde está nuestro personal, identificar posibles riesgos, ¿no? Que de repente uno estando a nivel del suelo no los puede observar. El escuadrón está conformado por 20 bomberos especializados del Grupo de Operaciones Tácticas. Actualmente cuentan con 3 aviones no tripulados, pero este año, ante el incremento de los incendios forestales en Guayaquil, que pasaron de 587 en el 2023 a 1.256 en el 2024, están adquiriendo 6 adicionales. Los drones también tienen sistemas de georreferenciación. En sectores de difícil acceso los usan para obtener la ubicación exacta, que luego es enviada a los pilotos de los helicópteros de las Fuerzas Armadas con sistema Bambi Bucket. Además, el escuadrón es parte del centro de mando que se activa cuando hay incendios de nivel 3. La alerta máxima de fuego. Tenemos la facilidad de retransmitir una emergencia en vivo para la sala situacional, dándole un link y usted en tiempo real puede ver con un pequeño retraso de menos de un segundo lo que está viendo el dron. También se han encontrado a personas extraviadas en las montañas, disminuyendo en un 90% el tiempo de búsqueda y rescate. Anabela Sin, madre del presidente de la República, Daniel Noboa, y candidata a la Asamblea por el movimiento ADN, confirmó que el estado de su esposo, el empresario y político Álvaro Noboa, es delicado y por ello se ausentará de la campaña política. Aseguró que en los próximos días estará fuera del país, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Siga haciendo lo que... Mediante un comunicado en la red social Instagram, la candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento ADN y madre del presidente Daniel Noboa, Anabela Sin, reveló el delicado estado de salud por el que atraviesa su esposo Álvaro Noboa. Por este motivo informó que estará lejos del país en los próximos días y además se ausentará de la campaña política que se aproxima. Sobre Noboa mencionó: su estado es cada vez más delicado.
como doctora veo su cuadro y me preocupa profundamente. Este anuncio se hace 10 días después de que el empresario de 74 años fue hospitalizado en Guayaquil. En aquella ocasión la familia descartó que se haya debido a una emergencia. La primera dama, Lavinia Balbonesi, sostuvo que se trató de chequeos médicos rutinarios. En su comunicado, Asín agradeció la presencia de su hijo, el presidente Daniel Noboa, durante las horas que pudo hacerlo. Esto concuerda con el viaje que hizo el mandatario el 7 y 8 de diciembre a Nueva York, Estados Unidos, por motivos personales, como quedó plasmado en el decreto ejecutivo 475. Anabel Asín se ausentará de la campaña, pero no ha declinado su candidatura. Aseguró que trabajará por una asamblea diferente y hasta su retorno confía en la labor de sus compañeros de lista. El Ministerio del Ambiente contradice un informe de la empresa de agua potable de Cuenca y entra en una pugna por la construcción del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha. La viceministra del Agua aseguró que las advertencias levantadas por Etapa no tienen sustento. Francisco Garcés amplía esta información. El Ministerio del Ambiente asegura que el proyecto minero Loma Larga en el sector de Quimsacocha no pone en riesgo la calidad ni provisión de agua para Cuenca y sus cantones aledaños. Contradice así un informe técnico elaborado por la empresa de agua de Cuenca que asegura que los daños que se producirán con la explotación minera no podrán ser reparados y afectarán a más de 1 millón de habitantes. El proyecto Loma Larga se encuentra suspendido por una orden judicial hasta que se levanten los informes técnicos que justifiquen si puede o no producir daños a la provisión de agua de la Suay. El Ministerio del Ambiente entregó al juzgado los informes solicitados en los que concluye que el agua en los páramos de Quimsacocha es de buena calidad y no ha sido afectada por el proyecto minero en su fase de exploración. Hemos tomado más de 13 muestras de agua, Lenin, en este proceso en el marco del proyecto y se encuentran los estudios, pero sobre todo los análisis de agua, en donde determinan de que la calidad del agua que está siendo dada en este momento a la población cuencana no es afectada por metales pesados y que se encuentran dentro de los límites máximos permisibles. La funcionaria aseguró que el caudal del río Tarqui, que es una de las fuentes de agua de Cuenca, sí será afectado, pero en porcentajes que no ponen en riesgo el agua para la ciudadanía. Esa información consta en el informe entregado al juzgado que recoge los datos de las mediciones hechas por la empresa minera, dueña del proyecto Loma Larga. En cambio, Etapa, que hizo sus propias mediciones, concluyó que la información levantada por la minera para conseguir las autorizaciones ambientales carece de validez científica y fue manipulada, y aún así fue aceptada por el Ministerio del Ambiente. Su informe no solo analiza la situación actual de las fuentes de agua, sino que expone los riesgos a las que estarán sometidas en caso de que inicie la fase de explotación de la mina en Quimsacocha. Entre otras cosas, Etapa señala que el área de influencia del proyecto minero llega a escasos 150 metros del límite del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, información que la viceministra del Ambiente rechazó, sin precisar la real distancia de la mina con el área protegida. Son informaciones, como lo vuelvo a decir, Lenin, que no tenemos conocimiento de dónde Etapa levantó esta información y que evidentemente el Ministerio del Ambiente ha levantado técnicamente. La funcionaria aseguró que el ministerio no tiene interés en dar la razón a la minera y que controlará sus procedimientos cuando el proyecto esté en explotación. El futuro del proyecto Loma Larga dependerá de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, donde se tramita la acción de protección en contra de esa mina. La protesta que sacude a Napo se extendió hasta la Y de Baeza, donde pueblos y nacionalidades cerraron la vía que conecta a esa provincia, Sucumbíos y Orellana, con Pichincha. Y es una semana desde que Fuerzas Vivas en Napo mantienen bloqueos contra la construcción de una mega cárcel. La actualización de estas manifestaciones con Elizabeth Quesada. A las 8:30 de la mañana, la avenida de los Quijos en Napo se convirtió en el camino de la protesta. 500 ciudadanos de pueblos y nacionalidades de Archidona avanzaron hasta el kilómetro 51 de la Y de Baeza. Con llantas y alambres de púas, bloquearon esta vía que conecta Napo, Sucumbíos y Orellana con Pichincha. Una ruta clave para el tránsito de unos 5.000 vehículos diarios, incluidos los del sector petrolero.
Cerca de las 3 de la tarde, unas 300 personas más se unieron a la manifestación. Para entonces, la fila de vehículos detenidos se extendía por 3 kilómetros. La protesta, que ya cumple una semana en Napo, volvió a llegar a Baeza, tras las declaraciones del nuevo gobernador Gary Rivadeneira, quien defendió la construcción de una megacárcel en Archidona, argumentando que la actual prisión de la localidad ya alberga reos de alta peligrosidad. Eso es un espacio de 23 hectáreas. Entonces, los espacios que se van a crear van a ser lo más alejados posible del sector urbano y va a tener un nuevo ingreso. Según el cronograma del portal de compras públicas, hoy estaba prevista la adjudicación del contrato para la construcción de la megacárcel a la compañía española Puentes y Calzadas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no se había concretado. ¡No a la cárcel! En Ecuador, el 37% de la población ha sido diagnosticada con hígado graso, que afecta más a las mujeres mayores de 45 años. 6 de cada 10 padecen la enfermedad y de no tratarla puede desembocar en cáncer de hígado y a las vías biliares. Bessie Granja con las advertencias. Ella es Zoila Sánchez, de 89 años. Fue sometida a una cirugía para retirar un tumor cancerígeno en su hígado. Sí, está bien. Rosario Borges, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología en Guayas, cuenta que durante años la mujer sufrió hígado graso y diabetes, 2 factores que incidieron en el desarrollo de este cáncer. Si el paciente sigue con una mala alimentación, pues termina en una lesión hepática que primero no aparece así de pronto, sino que de repente alguien dice tengo una bolita, eso es ya un nódulo, una masita que nos llama la atención. Según cifras del Ministerio de Salud en Ecuador, el 37% de la población tiene hígado graso, una enfermedad que afecta más a las mujeres, pues 6 de cada 10 lo padece. Para la especialista Borges, el hígado graso es el disparador de males mayores en este órgano, el más grande de los internos, que sirve para la producción de bilis que actúa en la digestión, el almacenamiento de energía, la eliminación de toxinas, la coagulación sanguínea y la detoxificación de drogas y alcohol. Se acumula la grasa allí y va aumentando, se van dañando los hepatocitos, se va dañando la función del hígado y entran en una insuficiencia hepática. Entonces ahí tenemos ya el tumor. La obesidad, la comida chatarra, incluso hay estudios que, si bien todos son americanos, que el incremento de la comida rápida o posteriormente a la pandemia que todos vivimos en 2 años, hay un mayor índice de obesidad y por ende esto es lo que está llevando a la cirrosis y la cirrosis a conformar el hepatocarcinoma. Los médicos hacen hincapié en la población para que controlen el hígado graso, una enfermedad reversible si el paciente decide hacer cambios para mejorar. Tal de 45 países. Detrás de la pantalla se llama el estudio y concluye que el 62% de los influencers comparte u opina con información inexacta y descontextualizada. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura detalla que los influencers ven sobre todo el número de me gusta para compartir los posteos. Es el indicador que usa el 42% de los encuestados. El 21% comparte cuando se lo transmite a alguien conocido. El 19% se fía solo de la reputación del autor o editor original del contenido. En una encuesta de respuesta múltiple se preguntó sobre las fuentes que usan para una publicación. La más representativa, con el 58%, es la experiencia personal. Un 37% afirma que comparte información luego de entrevistar a personas conocedoras del tema. Y un 36% se confía de lo que ve en medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Casi no utilizan documentos que sustenten los datos expuestos. La UNESCO indica que esto puede ser particularmente problemático en tiempos de crisis, ya que puede dar lugar a la propagación de información errónea, causando confusión y pánico entre el público. El estudio incluyó los principales temas en los que los influencers tienen mayor credibilidad. En los primeros lugares están moda y estilo, belleza y cuidado personal, viajes y comida, juegos en línea y comedia. Otro estudio, el del Centro de Investigaciones Pew, reflejó que también tienen peso en temas políticos y económicos y que casi una quinta parte de los estadounidenses recibe así sus noticias. El informe encontró que los influencers de noticias publicaron principalmente sobre política y la última elección presidencial, seguidos por temas sociales como raza y aborto, y eventos internacionales como la guerra entre Israel y Hamás.
Ecuatorianos fueron premiados en los Boys Arts Awards, organizados este fin de semana en California, Estados Unidos. La Academia de los denominados Oscar de la Locución reconoció la naturalidad de la voz de los compatriotas en comerciales de radio, televisión y también lectura de audiolibros. 3 ecuatorianos ganaron en la 11ª edición de los Boys Art Awards, más conocidos como los Oscar de la Locución: Eduardo Ruales, Patricio Bautista y José Paz. La premiación se realizó este domingo 8 de diciembre en el Hilton Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Eduardo Ruales ganó el premio a Anuncio de Servicio Público Excepcional de TV en transmisión en directo, con un comercial sobre la importancia de las personas migrantes en empresas de América. Algo que valga la pena. Ningún trabajo es demasiado pequeño. Siempre estoy soñando y lo que le digo a mi esposa y a mis hijos es que los sueños están para cumplirse y esa es como que el norte de mi carrera, ¿no? Ruales fue la voz oficial en español de la campaña política de Kamala Harris. José Paz obtuvo 2 premios por Anuncio de Servicio Público Excepcional de Radio en transmisión en directo y Aprendizaje Electrónico Excepcional por un spot publicitario para la prevención de incendios en Quito. La Academia premió su calidad, empatía y naturalidad. Denúncialo. Llama al 911. Y estar en un país que no es el tuyo y encontrarte con muchos colegas de todo el mundo participando por un premio importante, sin duda alguna, es algo que nos llena de muchísima emoción. Patricio Bautista fue premiado como mejor narrador de libro, una historia que cuenta cómo es la vida cuando uno se ama a sí mismo. Su voz es reconocida por participar en comerciales de salud y marcas internacionales. Pueden poner a prueba tus defensas. En cada categoría, los ecuatorianos concursaron con 5 y 8 locutores, entre ellos mexicanos y colombianos. Google cambia la forma de guardar fotos y videos. Esta versión ya está disponible para iPhone y próximamente estará funcionando en dispositivos Android. Además, otra de las opciones para buscar empleo online es Xhiring. Más de 1 millón de empresas han comenzado a utilizar la plataforma para encontrar profesionales en diferentes áreas y en todo el mundo. Google renovó la forma de guardar fotos y videos. Agregó la función deshacer copia de seguridad del dispositivo. Con esta herramienta, las imágenes y videos seguirán disponibles en el teléfono o tablet, pero no ocuparán espacio en la nube de Google. Es útil para separar contenido importante como fotos familiares de material que no necesita ser respaldado. Está disponible en iPhone y próximamente en Android. La nueva versión del robot humanoide con inteligencia artificial Neo va a ser probado en algunos hogares. Está diseñado para hacer tareas domésticas, lavar la ropa, acomodar, limpieza general. Con él se puede tener conversaciones y cuenta con un sistema para aprender de la gente. Neo es una creación de la empresa noruega 1X, que quiere liderar la distribución de esta clase de robots. Otra de las opciones para buscar empleo online es Xhiring. Más de 1 millón de empresas han comenzado a utilizar la plataforma para buscar profesionales en diferentes áreas y en todo el mundo. Los usuarios pueden encontrar ofertas laborales filtrando por ubicación y tipo de trabajo. Para acceder a este servicio hay que crearse una cuenta en X, ingresar a la página específica de Xhiring, escribir una palabra clave relacionada con el trabajo deseado y aplicar. Un espectáculo de flamenco se presentará en el Teatro Casa Toledo en Quito. Además, una fiesta navideña se organiza todos los miércoles de diciembre en el Café Vino Bar del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Estefanía Arias con la agenda cultural. Música clásica por las fiestas de diciembre. Navidad en familia. Se presentará en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, sede de Quito, interpretado por el ensamble de cámara Armonía, dirigido por el maestro Patricio Jaramillo y la cantante Lady Ojeda. El espectáculo gratuito será este martes 10 a las 19 horas. Show que transportará al público a la vieja Andalucía, con rumbas, sevillanas, paso doble y más. Flamencura se presentará en el Teatro Casa Toledo, en Quito. El bailaor Gallardo de la Fe llega con esta puesta en escena junto a los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Flamenco.
El espectáculo será el miércoles 11 a las 19 horas. Una competencia que sacará al cantante que cada uno lleva dentro. Karaoke Christmas Party se presentará en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, un evento de música en vivo y juegos, junto a los artistas Eddie y Di Capo, junto a su banda. Esta fiesta navideña se realiza todos los miércoles de diciembre a las 20 horas en el Café Vino Bar de este espacio cultural. El destacado jurista ecuatoriano Ernesto Albán Gómez falleció en Quito este 8 de diciembre. El país ha perdido a uno de los más brillantes intelectuales literarios que destacó incluso en el ejercicio de varios cargos públicos. Por su amplio conocimiento en el campo del derecho, fue uno de los pensadores y autores de la Constitución de Sangolquí en el año 1998. Es un pequeño incidente que se ha producido y nada más. Ernesto Albán Gómez fue un hombre que siempre estuvo al servicio del país, en los campos político, académico, de la lengua, las letras y el arte. Ayer falleció a los 87 años. Él fue uno de los mejores penalistas del país. Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia entre 1995 y 2000. Y del 2000 al 2004 ejerció como juez de la Corte Suprema. Nunca perdió la virtud de ser un buen pensador, conversador y solvente del derecho. Fue carismático y cortés, paciente para explicar y resolver los dilemas constitucionales y legales, causantes de los más grandes disensos políticos. Llegó por la democracia popular a presidir una de las más importantes y complejas comisiones de la Asamblea Constituyente de Sangolquí en 1998, la estructura del Estado. Que dio lugar a toda la ingeniería para permitir que el país pudiera contar con una estructura del Estado que le permitiera enfrentar las nuevas amenazas. En el gobierno de Osvaldo Hurtado fue secretario de Información y ministro de Educación. Fue el iniciador de los primeros programas de alfabetización en zonas rurales y estuvo siempre convencido de que la educación debe ser un tema prioritario. Tras su actividad legislativa, Ernesto Albán Gómez llegó a la magistratura de la Corte Nacional de Justicia cuando esa función del Estado ponderaba honorabilidad. Muchos de los magistrados que le acompañaron tenían características parecidas a las de Ernesto Albán. He visto en los periódicos de este día que hay media docena de magistrados de la Corte Nacional de Justicia corruptos, pícaros. Aparte de que esta Corte Suprema de Justicia no tiene el nivel jurídico, ni el nivel intelectual, ni el nivel moral de la Corte Nacional de Justicia que formó parte Ernesto Albán. Sus alumnos destacan la sabiduría de un abogado ilustre, culto, recto e intachable. Escribió cuentos y novelas, fue actor y dramaturgo, también periodista. Pero su legado es el Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, un libro que actualiza cada año y es la herramienta de juristas y estudiantes hasta la fecha. Con su fallecimiento, el país pierde a uno de sus más importantes juristas, un docente sin par y un referente de la decencia en el manejo de los asuntos públicos. En Colta, la laguna de Cultacucha se transforma en un espectáculo navideño donde el reciclaje es el protagonista. Adornos creados con 122.000 kilos de materiales reutilizados se iluminan el área con árboles, renos y figuras que cobran vida bajo el resplandor de luces LED alimentadas por energía solar. Una obra colectiva que es una creatividad, conciencia ambiental y espíritu festivo. Veamos. La laguna de Cultacucha, en el centro de Colta, ahora reluce con una Navidad que nació de lo que muchos desechan. Al ritmo del San Juanito, una comparsa acompañó al encendido de 22 árboles, osos polares, muñecos de nieve, bastones y campanas. Son 133 adornos creados con 122.628 kilos de materiales reciclados. Cada pieza es el resultado de una tarea que unió a la comunidad.
Fue hace 7 meses cuando 500 dirigentes comunitarios, estudiantes y funcionarios municipales se organizaron para recolectar de las calles, ríos y quebradas botellas plásticas, latas, llantas, baldes, filtros, cartón y hasta troncos. En septiembre la transformación tomó forma, cada material fue seleccionado y con el apoyo de estructuras metálicas se moldearon los personajes. Los troncos se convirtieron en renos y pequeños Papá Noeles, mientras que los metales y plásticos tomaron la forma de osos, campanas y árboles. Por no saber, más antes votaban, algunos mandaban de vender así, pero ahora ya no. Entonces nosotros mismos utilizamos. Realizado 50 mingas de limpieza, de los cuales el 25% fue reciclado y convertido en objetos navideños. Para reducir el consumo de energía, los adornos fueron recubiertos con cintas y pinturas reflectivas. Además, se instalaron 100.000 focos LED que se encienden con la energía captada por 4 paneles solares. Este despliegue de luces, figuras y conciencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre. En Estados Unidos, en el suburbio de Blue Springs, en Kansas City, una cuadra entera se contagió del espíritu navideño y todos compraron un Santa Claus inflable de más de 4 metros de alto. 2 residentes pusieron estas figuras en su jardín y de repente otros 19 habitantes de esa zona quisieron hacer lo mismo. Y fue así que 21 familias compraron el mismo muñeco a $100 cada uno y ahora la calle se ha vuelto un atractivo turístico, por lo que han dejado 2 recipientes para que puedan dejar un donativo para dar mantenimiento a los inflables. Un muñeco de nieve gigante, Mr. Snowman, dio la bienvenida el domingo a los visitantes de la exposición internacional número 37 de esculturas de nieve en la Isla del Sol de Harbin, en el noreste de China. Tiene 20 metros de altura y se usaron toneladas de nieve. Se ha convertido, de hecho, en un lugar turístico popular para poder tomar fotografías, donde además se están construyendo obras de arte de hielo y nieve que se exhibirán en el evento y también se organizan actividades invernales al aire libre. David Bisbal y un famoso creador de contenido salieron a las calles de Madrid, en España, disfrazados para buscar personas que demuestren su talento cantando villancicos a cambio de premios. Además, Juanes y Ryan Castro llenan de cumbia las festividades de fin de año con el estreno de una canción. La información del espectáculo con Ana María Palacios. Estas espectaculares imágenes terminamos el noticiero. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo, las invitadas son Alejandra Zambrano, abogada defensora de los tabacaleros del caso Furukawa, para analizar la sentencia que declara que la empresa esclavizó a cientos de personas durante más de 5 décadas en sus haciendas. Además, nos acompañará Luz Pinos para detallar su fórmula de éxito, luego de que la revista Rolling Stone la ubicó en la lista de cantantes de Ecuador que debemos escuchar. Los esperamos en nuestra página web ecuavisa.com, siempre información actualizada, y en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana. Buenas noches.